La joven que estás viendo en tu pantalla era María Fernanda Rico, una joven que para 2014, a sus 25 años, tenía una carrera en ascenso. Pero justo entonces cometió el error de enamorarse de la persona equivocada. Luego de una convivencia tormentosa con su novia, María Fernanda juntó el coraje para poner punto final a la relación. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, su familia recibió la peor noticia de sus vidas, dando lugar a enormes esfuerzos por esclarecer la verdad en un caso que estuvo marcado por la negligencia y la corrupción. Te invitamos a ver la siguiente historia hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de María Fernanda Catalina Rico Vargas. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. María Fernanda Catalina Rico Vargas nació alrededor de 1989 en la Ciudad de México y fue la menor de los 3 hijos del matrimonio formado por Silvia Vargas Velasco y su esposo, cuyo nombre no ha trascendido públicamente. Silvia administraba un negocio de cocina y junto a su esposo crió a sus 3 hijos con valores sólidos, procurando que fueran personas de bien, independientes y trabajadoras. María Fernanda, en particular, fue una hija muy consentida y cariñosa, siempre buscando la forma de hacerlos reír y de hacer que todos en la casa se sintieran bien. Ya en su juventud se caracterizaba por su generosidad y por estar siempre pendiente de los demás. Por esa misma razón, al finalizar la escuela secundaria, siguiendo los pasos de sus otros 2 hermanos, decidió que en lugar de continuar sus estudios, lo mejor era empezar a trabajar. Para los 3, su mayor preocupación era ayudar económicamente en la casa y de este modo aliviarles el peso a sus padres. Pronto, María Fernanda se convirtió en maquilladora y posteriormente en vendedora de productos de belleza de una reconocida empresa de cosméticos canadiense. Dotada de un carisma natural que atraía a la gente, la jovencita resultó ser una vendedora excepcional, lo que se tradujo en muy buenas ganancias. Pero no solo destacaba por ser emprendedora e insistente, sino también por su empatía hacia otras mujeres a quienes ofrecía consejos personalizados de belleza, sugiriendo qué productos les quedaban mejores o cómo peinarse. Como resultado de esa habilidad para conectar y entender a sus clientes, María Fernanda se convirtió en una figura destacada dentro de su trabajo. Ella, en tanto, tenía grandes expectativas profesionales y aspiraba a construir una carrera sobresaliente dentro de la empresa. Además, soñaba con viajar a otros países y conocer nuevos lugares, lo que reflejaba su entusiasmo y alegría de vivir. En suma,
Quienes la conocieron aseguran que era una joven sencilla y muy amable, que le gustaba bailar y que su música favorita era el rock. Para 2013, María Fernanda comenzó una relación sentimental con otra chica llamada Darcy. Aunque el apellido de esta chica no ha trascendido, es sabido que tanto ella como su familia se dedicaban al comercio informal. En aquel momento, María Fernanda no le contó a sus padres qué tipo de vínculo la unía con la joven. Las pocas veces que Silvia la vio, notó que la amiga de su hija era una persona bastante reservada, algo que parecía quedar muy claro incluso en su postura corporal, casi siempre con la cabeza baja. Ella, por su parte, trató de tener un acercamiento, charlar un poco para conocerla, conocer qué pensaba o qué proyectos tenía. Después de todo, le gustaba saber con quién se relacionaba su hija. Sin embargo, Darcy le hizo la tarea imposible. Cierto día de enero de 2014, al llegar del trabajo, María Fernanda le confesó a su madre acerca de su noviazgo con Darcy. Silvia no la juzgó ni le dio importancia a la relación en sí, pues lo que realmente le importaba era que su hija fuera una persona decente, fuerte y sobre todo feliz. En enero del 2014, que es cuando nos dice que tiene una relación de noviazgo, ¿no?, con esta persona. En febrero, esta persona se la lleva a vivir al Estado de México. Ya cuando empieza con esta relación, pues ya no hay la comunicación que había, ni mi hija nunca traía dinero, o si nos hablaba era para pedirnos dinero. En cambio, para esa época se le hacía evidente que ya no era la misma joven alegre y juguetona, aquella que hacía bromas o le jaloneaba el cabello. No obstante, sin imaginar que pudiera haber algo más profundo afectándola, Silvia pensaba que todo se debía a que su hija tenía problemas en el trabajo. Al mes siguiente, la pareja se mudó al Estado de México. Primero, se instalaron en una habitación y posteriormente se mudaron a un departamento. Desde entonces, Silvia debió enfrentar el distanciamiento de su hija, que dejó de visitarlos con la frecuencia que era muy habitual. Además, la comunicación entre ellos se volvió escasa y superficial. Y aunque desde que era independiente nunca tuvo inconvenientes manejando su dinero, tal y como ha contado la madre, ahora este siempre le faltaba, de modo que las pocas veces que les hablaba era para pedirles ayuda económica. Durante ese tiempo, ella y su esposo solo veían a su hija cuando ésta los invitaba a almorzar, y aunque esas ocasiones eran muy pocas, ambos padres las aprovechaban al máximo, sintiendo una inmensa alegría por esos encuentros. Fue entonces que la madre comenzó a notar cambios físicos en María Fernanda, que había perdido peso, algo evidente en que la ropa que antes le ajustaba ahora le quedaba bien y su aspecto lucía demacrado. Pero a pesar de estas señales, Silvia pensó que tal vez su hija estaba experimentando con un maquillaje diferente y no sospechó nada más grave. El jueves 17 de abril de 2014, María Fernanda, de 24 años, regresó de sorpresa a la casa familiar y entre gritos de euforia anunció que volvía para vivir de nuevo con ellos. Su madre, que estaba en la sala, estalló de alegría. Justo en ese instante, la joven aprovechó para, por fin, contarle a su madre lo que le pasaba. El 17 de abril del 2014, mi hija entra precisamente por este pasillo y llega gritando que ya llegó, que se va a quedar. Yo estaba en la sala y es cuando me empieza a platicar toda la violencia que vivió con esta persona. Al principio, no obstante, María Fernanda parecía no poder encontrar las palabras adecuadas, como si le diera vergüenza reconocer ante su madre el calvario que llevaba meses cargando. Fue así que,
Después de dar rodeos, la joven terminó confesándole que ya no era feliz en su relación de pareja. Según explicó la joven, como su novia trabajaba en el kiosco familiar y constantemente se quejaba de que su padre y hermano la explotaban, ella le propuso encargarse de ser el sostén económico, mientras Darcy, por su parte, se dedicaba a estudiar algún oficio para mejorar su futuro laboral. Sin embargo, según relató, su novia nunca cumplió con su parte del acuerdo y ella terminó cargando sola con todos los gastos. Pero eso no era todo, pues detalló que le exigía dinero y que a veces iba a buscarla al trabajo con ese fin. Otras veces, si ella llegaba tarde de su jornada en la tienda, Darcy le dejaba la puerta cerrada para que no pudiera entrar, incluso aunque era María Fernanda quien pagaba el alquiler. Más temprano, aquel jueves, una hermana de Darcy, que casi nunca las visitaba, llegó al apartamento. Al entrar, comentó que ya estaban peleando de nuevo y preguntó qué estaba pasando. María Fernanda le dijo a su madre que no respondió. En cambio, Darcy enseguida le contestó que su pareja la estaba agrediendo verbalmente de manera muy grave. Luego dijo palabras muy hirientes sobre ella. La hermana mencionó que se iba y Darcy decidió acompañarla, no sin antes decirle a María Fernanda que se las arreglara como pudiera para ir al trabajo, al tiempo que seguía insultándola. Apenas salieron, la joven se asomó por la ventana y cuando estuvo segura de que iban lejos, corrió a llenar una maleta grande con todas sus pertenencias. Desesperada, María Fernanda ni siquiera se preocupó por doblar la ropa y cuando estuvo lista, se marchó con la determinación de no volver, ni al apartamento ni a la vida de Darcy. Al terminar su relato, tanto ella como su madre tenían los ojos llenos de lágrimas. Entonces se abrazaron y se dieron consuelo, repitiéndose la una a la otra que siempre estarían juntas. Buscando que se sintiera contenida y apoyada, Silvia le comentó a su hija que aquel siempre sería su hogar, o al menos hasta que ella decidiera otra cosa. María Fernanda, por su parte, le rogó que no le contara nada aún a su padre. Como entraba a trabajar a la 1 de la tarde, ni bien se hizo mediodía, la joven comenzó a arreglarse para llegar a tiempo a la tienda. Su madre le insistió para que se quedara, pero no hubo manera. Silvia le sugirió prepararle algo sencillo para llevarse de comer, pero María Fernanda no quiso. Luego le comentó que acababa de cobrar y que se había escondido un dinero por las dudas, que no se preocupara. Y antes de salir, le dijo que posiblemente saldría en la noche a tomar una copa para festejar con sus dos amigas más cercanas. Por último, le insistió en algo bastante llamativo que en el momento a la madre no le causó mayor extrañeza. Le dijo que no saliera ese día. Acto seguido, María Fernanda se despidió, añadiendo más tarde que se comunicaría con su padre para ponerlo al corriente de la situación. De acuerdo con el testimonio posterior de Silvia, a pesar de la muy reciente separación, su hija ya tenía planes a futuro. En conjunto con sus hermanos, querían comprar una propiedad para ellos, sus padres, que ya tenían 74 y 58 años respectivamente. En segundo lugar, quería seguir ejerciendo su profesión. Sin embargo, esos sueños estaban a punto de desvanecerse. En la tarde, el esposo de Silvia se comunicó con ella por teléfono y ni bien, ésta le contó que María Fernanda estaba de regreso. Él no pudo contener la emoción. A continuación, le dijo que cocinara algo rico para cenar en familia, pero su mujer le contó de los posibles planes de su hija para esa noche. Ya mi hija regresó de trabajar como 20 para las 10 más o menos.
Y es cuando nos dice también que va a salir con sus amigos, que se van a ir a tomar una copa. Poco antes de las 10 de la noche, después de cumplir con su jornada laboral, María Fernanda regresó a casa para cambiarse de ropa. Al reencontrarse, padre e hija se fundieron en un abrazo. Ni bien la muchacha estuvo lista para partir a celebrar, su padre le preguntó si tenía dinero, a lo que ella contestó afirmativamente. De cualquier manera, su madre le dio algo de cambio y ambas bromearon con que María Fernanda debía devolverle el dinero muy pronto. Silvia le insistió luego en que tuviera el celular cargado, que contestara, que si pasaba algo, por favor, se comunicara de inmediato con ellos. Cuando el padre quiso saber a qué hora iba a regresar, ella le respondió que no sabía, pero que no se preocupara porque estarían en contacto y que si se le hacía tarde, se iba a quedar a dormir en casa de una de sus dos amigas. Una vez que María Fernanda cruzó la puerta, Silvia y su esposo se quedaron viendo la televisión. Unos minutos más tarde, percatándose de que su hija había olvidado las llaves, él intentó comunicarse con ella, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Deja sus llaves, entonces me dice, le voy a avisar. Desde ese momento mi esposo empezó a marcar el teléfono y buzón o de plano ni sonaba. Fueron varias llamadas las que le hizo, nunca contestó. El 18 de abril mi esposo vuelve a intentar comunicarse con mi hija para saber cómo está. La preocupación inicial de su madre y su padre de que no pudiese abrir la puerta de casa se desvaneció apenas recordaron que a lo mejor se quedaba a dormir con sus amistades. A la mañana siguiente, viernes 18 de abril de 2014, tembló fuerte en la Ciudad de México. Silvia y su esposo llamaron a María Fernanda para saber si estaba bien, pero la joven respondió hasta pasadas las 9 de la mañana. Su hija les explicó que se había quedado dormida y que no sintió el temblor, y aunque no les indicó en dónde había pasado la noche, dijo que se comunicaría más tarde y que después de almorzar estaría de vuelta en casa. A continuación, padre e hija acordaron que éste la acompañaría en la tarde a sacar las cosas que no había podido llevarse del apartamento, como una estufa, un tanque de gas y los utensilios de cocina. Pero el reloj marcó la 1, luego las 2 de la tarde y debido a la preocupación, Silvia no pudo ni concentrarse para hacer el almuerzo. Mientras tanto, su esposo marcaba y marcaba el número de su hija sin lograr ningún éxito. Luego las horas fueron pasando y María Fernanda seguía sin llegar ni dar señales. El padre insistía, pero en cada ocasión únicamente recibía la respuesta que no deseaba, la del buzón de mensajes. No llega y no llega. Mi esposo insiste otra vez con el teléfono y de nuevo el buzón. Buzón, hasta las 7:30 de ese mismo 18 de abril, del 14. Finalmente, alrededor de las 7:30 de la noche, alguien contestó. Era una voz masculina, así que enseguida el padre se extrañó y puso la llamada en altavoz para que su esposa pudiera escuchar. Le contesta una voz de hombre. Ya dice, es de María Fernanda Catalina Rico Vargas. Sí, dice, es mi hija. El sujeto quiso saber si del otro lado de la línea le hablaba el padre de María Fernanda y éste le contestó que sí. Luego, el hombre le informó que su hija había tenido un accidente, aunque agregando que como no le podía dar la información de esa manera, él y su esposa debían presentarse en la agencia del Ministerio Público. Dice, pues que se presente aquí en el Ministerio Público de San Agustín porque su hija tuvo un accidente. Llegamos a la agencia del Ministerio Público y a mi esposo nada más le dan el acceso a la identificación del cuerpo de mi hija. Lo primero que pensó el matrimonio fue que María Fernanda seguramente
había tenido un accidente con sus amigas. No tenían manera de saber que aquel era el comienzo de la peor pesadilla de sus vidas. De inmediato, ambos se trasladaron al lugar. Pasadas las 8 de la noche, al llegar a la agencia del Ministerio Público, un oficial se acercó a ellos y le notificó al padre que debía entrar a reconocer el cuerpo de una joven. Minutos después, Silvia escuchó a su esposo decirle que se trataba de su hija. Las autoridades les informaron que había sido la novia quien encontró el cuerpo sin signos vitales de María Fernanda en el apartamento que hasta hacía nada ambas compartían. Según les explicaron, de acuerdo con los forenses, la joven había atentado contra su propia vida. Darcy la halló suspendida, cortó el cinturón y la bajó para brindarle primeros auxilios, pero viendo que ya no había nada que hacer, la apoyó en el suelo y se comunicó con los servicios de emergencias. Silvia estuvo a punto de desmayarse y entonces, entre el shock y la confusión, volteó y vio sentada a Darcy. A su lado estaba su hermana. Silvia notó que ambas tenían golpes en el rostro. A las dos las veo porque yo quiero preguntarles qué pasó, pero yo a ellas las veo, a las dos las veo. Yo les veo lastimada la cara, las veo enrojecidas, incluso a la hermana le veo un golpe en la cara. Y en eso bajan unos ministeriales, unos agentes, y se llevan a estas personas. Yo pregunto que a dónde se van, y pues que les van a terminar de hacer su entrevista o declaración. De inmediato, temiendo que se desencadenara algún incidente, los agentes se acercaron y le impidieron a la madre de María Fernanda acercarse a ambas mujeres. Silvia quería preguntarle a Darcy qué había pasado, pero tanto esta como su hermana fueron conducidas a otro lugar, según explicaron los agentes, para terminar de tomarles declaración. De repente, bajaron nuevamente. Según Silvia, ambas iban encapuchadas y fuertemente protegidas por el personal del ministerio. De inmediato, la madre le preguntó a un agente por qué las dejaban ir, a los que éste le contestó que como no había una parte acusadora, no existía motivo alguno para retenerlas. Que no se pueden ir. Y él me dice que pues que sí, que se pueden ir porque no hay una parte acusadora. Y yo le digo que obviamente no la hay porque mi hija está en una plancha. Mientras tanto, otros funcionarios les insistieron al matrimonio para que se llevaran el cuerpo de su hija de manera de proseguir con los trámites velatorios. La familia, en shock, así lo hizo. Luego solicitaron una carroza para trasladar el cuerpo a una sala de velación en la Ciudad de México. Fue únicamente el padre quien se subió a la carroza con María Fernanda. Durante el trayecto, entre lágrimas, comenzó a hablarle casi en susurros a su hija. Y ahí, de pronto, le descubrió los brazos. Así notó que tenía lesiones en los nudillos y unas 4 o 5 heridas en el antebrazo izquierdo. También, en el rostro, le vio lo que le parecieron huellas de haber sido amordazada. Las alarmas se le encendieron. Sacó su celular y procedió a tomarle fotografías. Al terminar, le volvió a bajar la manga. Luego del último adiós a María Fernanda, sus amigas más cercanas les confesaron a Silvia y a su esposo que, además de la violencia psicológica, Darcy había ejercido violencia física sobre su hija. La revelación terminó por convencer a la familia de que la versión oficial estaba errada y de que la principal sospechosa de lo ocurrido era esta mujer. Como resultado, acudieron de nuevo a las oficinas del Ministerio Público exigiendo una explicación sobre lo sucedido a su hija y solicitando, además, tener acceso a la carpeta de investigación. Tras un largo periplo,
durante el cual las autoridades llegaron incluso a decirles que para qué querían el expediente, finalmente lo consiguieron. Al iniciar la revisión, Silvia se topó con más inconsistencias. La primera de ellas era que se indicaba que 2 hombres se presentaron en el lugar antes que ellos, afirmando ser familiares de María Fernanda y reclamando el cuerpo. Tal y como la misma Silvia ha narrado, ese hecho le hizo pensar que de no haber llegado ella y su esposo a tiempo, el destino de los restos de su hija sería incierto. A mí lo que me da esto y que es evidente es que el cuerpo iba a ser entregado a estas personas de no haber llegado nosotros a tiempo. Según el parte médico, María Fernanda se había colgado de la marquesina de una ventana colocada a una altura de 1,75 m, pero para su madre, aquello no tenía sentido si se consideraba que ella medía 1,70 m. La tercera cosa que los hizo dudar fue que el parte de los paramédicos decía que la encontraron suspendida, o sea, todavía en la ventana, a diferencia de lo que había relatado Darcy. Por si fuera poco, la autopsia se realizó en menos de media hora, sin consignar las heridas que el padre documentó. En ese sentido, solo se incluyó una fractura de un cartílago en el cuello, un dato que, para Silvia, resultaba bastante llamativo, porque después de mucho estudiar al respecto, pudo llegar a la conclusión de que si su hija, en efecto, se había suspendido a 5 centímetros del suelo, no había forma de que la mecánica de hechos propiciara dicha fractura. Desde entonces, más convencida que nunca de que la versión oficial no se correspondía con los hechos, Silvia dejó su trabajo y prácticamente su vida para investigar las causas de la muerte de su hija. Mientras tanto, aunque tanto ella como el resto de los miembros de su familia hacían sus mejores esfuerzos por sobreponerse a la pérdida, la labor parecía imposible, pues estaban incompletos. María Fernanda permanecía imborrable en sus mentes y como si el dolor no fuese ya lo suficientemente hondo, la mayoría de las veces la primera imagen que recordaban era la de su cuerpo en el ataúd, la última vez que la vieron. Con el correr del tiempo, Silvia y su esposo se enteraron de que el cinturón que supuestamente usó su hija para lesionarse desapareció y la cadena de custodia se perdió también. Además, las autoridades llegaron a insinuar que María Fernanda se drogaba con diclofenaco, un medicamento para dolencias comunes. Y por si fuera poco, hicieron juicios de valor sobre su orientación sexual. A la larga, la madre tuvo la impresión de que ese dato era una barrera muy fuerte para acceder a la verdad y a la justicia. Personal de fiscalía, desde un principio a la fecha, no me lo dicen de frente, pero me lo dan a entender. Esa es la señal que me dan. El hecho de mi hija ser lesbiana es una barrera muy fuerte para poder acceder a la verdad y a la justicia. También supieron que a pesar de presentar golpes evidentes, Darcy, la última persona que vio con vida a su hija, jamás pasó ante un médico legista. Asimismo, transcurridos unos meses, cambió sus declaraciones, afirmando ahora que había encontrado a María Fernanda colgada con cinta. Pero eso no fue todo. Darcy llegó a aseverar que la joven había bebido y que consumió sustancias ilícitas la noche anterior a los sucesos. Esto a pesar de que María Fernanda no estuvo con ella durante esas horas y que los exámenes toxicológicos dieron negativo tanto para alcohol como para drogas. Luego, en una declaración posterior, dijo que sí escuchó sonar el teléfono de María Fernanda, pero que no pudo atender porque María Fernanda estaba acostada encima del dispositivo. En suma, para los familiares de la joven eran demasiadas las incongruencias.
lo que les llevó a concluir que las autoridades nunca se tomaron el trabajo de hacer una investigación exhaustiva del caso, ya fuese como atentado contra la propia vida o como un crimen, que era lo que ellos sospechaban. Una evidencia al respecto, citada por Silvia en incontables entrevistas a medios de comunicación, fue el hecho de que no resguardaran la escena. Asimismo, tampoco se investigó desde el principio con perspectiva de género, como la marcaba el protocolo. Algún tiempo después, gracias a la presión de la familia de María Fernanda, el Ministerio Público aceptó incluir las fotografías del padre en el expediente. Y aunque pusieron al corriente a las autoridades de las afirmaciones de los amigos más cercanos de su hija, esto último no fue consignado. De acuerdo con Silvia, durante 2 años, las autoridades les aseguraron a ella y a su marido que iban a llevar adelante las respectivas investigaciones, pero no fue así. Entretanto, 2 abogados les dijeron que las lesiones que presentaba su hija en los brazos eran consistentes con heridas defensivas. Finalmente, en 2016, y gracias también a la ayuda de algunas personas que se interesaron en el caso, la familia consiguió que el expediente de María Fernanda fuese trasladado a otra jurisdicción. Como resultado de esa gestión, al año siguiente, las autoridades ordenaron una exhumación del cuerpo para realizar una segunda necropsia. Fue así que un perito particular llegó a la conclusión de que antes de fallecer, la joven había sido golpeada. Sin embargo, en el informe se omitieron las lesiones que la familia ya conocía y los resultados no fueron concluyentes. Básicamente, había pasado mucho tiempo, lo que hizo que los rastros e indicios se perdieran. Durante los años siguientes, Silvia continuó luchando sin cesar para que su hija obtuviera la justicia que merecía. Y en esa batalla se convirtió en una mujer mucho más decidida, informada y segura, lo que a su vez le ha llevado a plantarse completamente convencida de sus derechos como ciudadana. Y yo levanto la voz por mi hija y no me voy a callar, pero yo siempre voy a seguir luchando por mi hija. Hoy sé cuáles son mis derechos y hoy no los pido, hoy los exijo. Asimismo, a contracorriente de los prejuicios que puedan prevalecer en algunos sectores, ha asegurado sentirse sumamente orgullosa de quién era María Fernanda. En la actualidad, Silvia continúa marchando, manifestándose en las calles con distintas agrupaciones en defensa de los derechos de las mujeres, concediendo entrevistas y, por supuesto, presionando a las autoridades para que el caso de su hija no caiga en el olvido, siempre con la esperanza de que, más temprano que tarde, se haga justicia. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que pronto habrá justicia para María Fernanda Catalina Rico Vargas? ¿O por el contrario, consideras que las autoridades enfrentarán grandes desafíos para esclarecerlo? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.